Hola, hola amigos y seguidores de la plataforma digital de Panamericana Televisión. Bienvenidos a este espacio nuevamente en Se Busca Candidato. Este espacio tiene como fin que los aspirantes al Congreso y a la presidencia puedan exponer y debatir sus mejores propuestas de llegar al Congreso o en caso de llegar al gobierno, ¿no? Para que usted tenga un mejor voto informado y responsable en los comicios generales del 11 de abril. Okay, en esta oportunidad nos acompaña el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, candidato número 1 por el Partido Nacionalista. ¿Qué tal, candidato? ¿Cómo está? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Claro, muy buenas tardes. Mi saludo también. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos también al almirante Jorge Montoya. Él es ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, candidato Montoya? Gracias por haber aceptado. Gracias, Aarón, por la invitación. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Y la primera pregunta que definitivamente todos se los están haciendo, incluso ustedes mismos seguramente, ¿por qué quieren ser congresistas? Van a tener un minuto para contestar. Primero, el candidato Montoya tiene un minuto para contestar. ¿Por qué quiere ser congresista? Para ayudar a cambiar el país. El año pasado estuve observando durante la pandemia los errores cometidos por el gobierno. Graves errores que han generado muertos al final. Una irresponsabilidad en el manejo de la pandemia que realmente inexplicable para mí. Y eso me dijo, o no tienes conocimiento, puedes apoyar a tu país, inténtalo. Y se presentó la invitación del Partido Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, con el que conversamos y coincidimos en los planteamientos, y así fue como entré a la política. Vamos a hacer un cambio en la forma de hacerla, la política, de una manera más clara y transparente. Listo, muchas gracias, candidato. Ahora le toca al candidato Pedraza del Partido Nacionalista. La misma pregunta, candidato. ¿Por qué quiere ser congresista? El Congreso de la República, Aarón, ha sido el principal factor de inestabilidad política en el país y estamos claros para todos que la función congresal está bastante devaluada en ojos de la comunidad. Y yo pretendo llegar al Congreso para aplicar la experiencia que he acumulado luego de casi 30 años de abogado y luego de haber cumplido muchas funciones públicas como consejero presidencial, ministro del Interior y presidente del INPE. Esa experiencia que me ha permitido conocer cómo funciona el Estado, pretendo llevarla al Congreso para apoyar en algo central, la gobernabilidad del país y de esa manera coadyuvar en la salida de la crisis. Yo quiero ser legislador responsable, sin populismo, respetando la Constitución, siempre pensando en las mayorías. Y quiero también ejercer la función fiscalizadora con mucha responsabilidad, sin estridencias ni venganzas políticas. Listo, muchas gracias, candidatos, por respetar con los tiempos. Y antes de pasar al primer bloque que se llama Defiende tu curul, les voy a hacer una pregunta, bueno, sobre el reciente proyecto de ley que propone la expulsión inmediata de ciudadanos extranjeros indocumentados o que hayan cometido faltas y delitos. ¿Ustedes están de acuerdo? Y si coinciden, ¿qué le agregarían en ese caso a la norma? Candidato Montoya, por favor, tiene un minuto. Yo estoy de acuerdo con expulsar a cualquier extranjero que cometa un delito en el país y esté tipificado así en los códigos que tenemos, siempre y cuando sea de acuerdo a ley, porque estamos gastando plata en gente que no es del país, que ha venido a generarnos problemas. Eso debe ser expulsión inmediata. Listo, muchas gracias, candidato Montoya. Ahora le cedo la palabra al candidato Pedraza, si también está de acuerdo y si en caso coincide, ¿qué le agregaría a la norma? Candidato, tiene un minuto. La ley de migraciones en el país ya contiene mecanismos de acción inmediata para cualquier extranjero sin distinción de nacionalidad infrinja la norma, que comete un delito o que ingrese de manera irregular. Creo que focalizar en los venezolanos puede ser un acto de indignación. Yo estoy absolutamente con que regularizar casi los 450,000 venezolanos que están en el país y que están de manera irregular. Migraciones tiene software suficiente para hacer un registro incluso biométrico de todas esas personas y sobre esa base separar quiénes trabajan y quiénes han venido a delinquir y por supuesto responder con mucha energía a ese segmento pequeño de ciudadanos venezolanos que están delinquiendo. Pero una norma específica contra ellos, a mi juicio, sería discriminatorio. Ok, muchas gracias, candidato Pedraza. Prácticamente sería una norma, tendría que ser una norma general, como usted lo menciona. Ahora sí pasamos de fondo al primer bloque, Defiende tu curul. Y la primera pregunta
va para ambos, es la misma. En esta pandemia ya nos encontramos, bueno, en la segunda ola, pero no estoy hablando esta segunda ola del coronavirus, sino de la delincuencia, ¿no? ¿Cuáles serían sus propuestas principales de seguridad ciudadana que piensan impulsar desde el Congreso o en un eventual gobierno para reducir este índice? Comenzamos con el candidato Wilfredo Pedraza, quien tiene 2 minutos. Bien, muchas gracias. De hecho, la seguridad es una de las principales preocupaciones de la comunidad y nosotros desde el gobierno nacionalista hemos tomado en serio este tema y en el primer gobierno hemos hecho una reforma bastante importante que ha significado un cambio normativo de toda la policía y de una inversión de más de 1.500 millones de soles en equipamiento. Hemos hecho una reforma también en el tema remunerativo y pensionario de la policía y Fuerzas Armadas incluida, y estamos en proceso de coadyuvar a consolidar la remuneración y la pensión en ese proceso de homologación. Para combatir idóneamente la delincuencia, tenemos que tener una institución policial muy fuerte, respetada y equipada. En este último quinquenio, los programas de inversiones se han detenido extrañamente y nosotros vamos a retomar ese programa porque la policía no puede luchar contra la delincuencia solo con su emblema o su uniforme. Tiene que tener más patrulleros, más armamento, más personal, más logística, porque es un tema fundamental. Nosotros hemos logrado comprar más de 4.000 vehículos, miles de motocicletas, y con toda esa logística y algo, tenemos que rediseñar el patrullaje en calle, segmentando por lugares bastante calientes, pero tenemos que también hacer algo fundamental, dar un respaldo básico importante a la policía. Hoy, en estos últimos tiempos, la policía ha sido vilipendiada y es tiempo de retomar su institucionalidad y por eso también, junto a programas de equipamiento, reitero, de toda la logística operativa policial, tenemos que fortalecer el bienestar policial, tenemos que continuar trabajando para que al policía se le respete porque interviene en favor de la comunidad. Hoy enfrenta la vida, hoy ofrece su integridad y por esa razón creo que es fundamental, reitero, darle un respaldo permanente. Ok, muchas gracias, candidato Pedraza. Candidato Montoya, antes de que conteste la pregunta, si tiene una observación o una objeción de lo expuesto por el candidato Pedraza sobre su propuesta, tiene 1 minuto para realizarlo. No una objeción, sino una aclaración. En el gobierno del Juan Humala se generó una ley respecto a los pensionistas. Se consolidó la remuneración solo para los de actividad, no para los de retiro. Y eso nos obligó a hacer una lucha en el Congreso hasta conseguir una ley de esa naturaleza, donde se consolidó también la pensión de los retirados. Pero luego el gobierno de turno presentó una acción de inconstitucionalidad, y es un tema que no ha terminado. Nosotros tenemos en nuestro programa que no interesa cuál sea el resultado del Tribunal Constitucional, vamos a apoyar para que la consolidación se mantenga, sea como fuere, con alguna ley. Yo quisiera preguntarle al candidato Pedraza si ellos van a corregir lo que hicieron antes de esa manera. Correcto. Tiene 1 minuto para contestarle el candidato Pedraza al candidato Montoya. En el gobierno del presidente Ollanta Humala hicimos las cosas con responsabilidad. El almirante Montoya seguramente va a entender que cuando uno hace un edificio de varios pisos, no comienza de arriba, hace cimientos básicos sólidos. Y la reforma de la primera etapa en el gobierno del presidente fue establecer exactamente eso, la primera base, un incremento importante para los activos y obviamente, que duró 5 años, y obviamente enseguida venía un incremento y la nivelación, la homologación para los retirados. Hoy le quiero decir enfáticamente, nosotros desde el Ejecutivo y no el Congreso, porque eso sería inconstitucional, vamos a promover la homologación de las remuneraciones y las pensiones, porque eso correspondía a una segunda etapa y eso lo tenemos absolutamente claro. Muy bien, muchas gracias. Ahora le trasladamos la misma pregunta al candidato Jorge Montoya. ¿Cuáles son sus propuestas principales de seguridad ciudadana que piensa impulsar desde el Congreso o desde el Ejecutivo para reducir este índice? Fíjese, la seguridad ciudadana es un tema muy complejo en el país. En todas las regiones se presentan y tenemos una variedad de situaciones de acuerdo a la región donde estamos hablando.
O sea que va a haber que hacer un análisis de actores en cada lugar, quienes participan en la seguridad ciudadana. Serenos, policías, desde las municipalidades, el Ministerio del Interior, organizaciones que tienen que ver con la seguridad, para luego de ver quién es la actuación que van a tener en cada rubro de lo que es el manejo del sistema de seguridad ciudadana. Se necesita gerenciar mejor los recursos que existen. Entonces vamos a tratar primero de hacer puestos de comando en cada distrito que permitan tener el control territorial de la zona, recibir llamadas y actuar de manera rápida, con puntos de reacción inmediata, ubicados de tal forma que el que más se demore no llegue a los 3 minutos de acción. ¿Cómo van a recibir esa información? Esa información se va a recibir a través de las cámaras que existen de video, a través de los vecinos que se les va a enseñar cómo comunicar una emergencia de esta naturaleza, a través de los taxistas que vamos a incluirlos en el sistema de información de seguridad ciudadana, a través de sus teléfonos. Ellos están por toda la ciudad y pueden comunicar rápidamente cualquier incidente que ven, y con un sistema automático de desvío de llamadas. O sea, este sistema automático se va a hacer de la siguiente manera: todos los teléfonos tienen GPS, se ubica la ubicación del que está llamando, se relaciona con el lugar al que está haciendo referencia, donde está la amenaza o el ataque, y se le rederiva al centro más cercano. De repente está en el distrito de Miraflores, pero el centro más cercano es el distrito de Lince, por la ubicación en que se encuentra. Entonces la llamada iría al Lince para que pudiera actuar. Empleando la tecnología vamos a lograr dinamizar el sistema y permitir que la cosa funcione. Listo, muchas gracias, candidato Montoya. Y bien, candidato Pedraza, el candidato Montoya ha hecho alusión a gerenciar muy bien los recursos y una propuesta integral, ¿no?, que involucre a tanto municipios como, bueno, incluso taxistas. ¿Qué comentario o una observación tiene al respecto? Tiene un minuto. Por supuesto que hay que gerenciar mejor los recursos. Nosotros hemos logrado invertir el 92% casi cada año en el gobierno del presidente Humala los recursos que nos asignaron para inversiones. En estos últimos 5 años solo se ha invertido el 60%, y eso significa 30.000 millones de soles por año que no se gastan por falta de capacidad, por falta de toma de decisiones. Por supuesto que también hay que incluir tecnología, municipios, serenargos. Y ya el año 2013 hemos inaugurado una nueva plataforma para la Policía Nacional, la 105 y 911, georreferenciado. Los patrulleros inteligentes estaban para eso, con cámara de video, solo que el gran drama en nuestro país es la no continuación de los programas. Cuando uno gobierna con responsabilidad, concibe proyectos por etapas. Se han implementado las primeras etapas y luego ya no. Los patrulleros inteligentes blindados de mediana gama, de buena velocidad, hoy se usan como patrulleros cualquiera, como ticos. Nosotros vamos a recuperar esa logística para hacer lo que correspondía: grandes bloques de respuesta rápida con vehículos rápidos y blindados, que no necesariamente son los mismos que se utilizan para el patrullaje ordinario, como con el municipio, por ejemplo. Listo, muchas gracias. Candidato Montoya, tiene un minuto en caso quiera hacer una réplica al respecto. No, me parece bien lo que dice. O sea, hay que saber gerenciar los recursos con que se cuentan. Tenemos recursos suficientes. Si bien los gobiernos no han invertido después, que es cierto, ha habido un mal manejo presupuestal, los recursos con que se cuentan, ordenándolos bien, se puede dar inicio al programa de seguridad ciudadana renovado. Es simplemente voluntad política y decisión para actuar, que ha faltado en estos gobiernos. Listo, muchas gracias. Vamos a pasar al segundo bloque, que se llama el interpelatorio. Aquí cada aspirante al Parlamento va a tener la oportunidad de plantearle una pregunta a su contendor sobre sus propuestas o cualquier tema que considere pertinente o relevante. Solo tendrá un minuto para formularle la pregunta. Empezamos con el candidato Montoya. Tiene un minuto, candidato. Durante el gobierno del gobernante Humala se dio una ley, el decreto legislativo 1133, donde cambió el sistema pensionario para las Fuerzas Armadas a partir de los que entraban al servicio después de enero del 2013. Consideramos de que es un mal decreto porque da beneficios mínimos, la mitad de lo que tiene el resto. En su gobierno reconsiderarían esta acción y generarían un nuevo sistema pensionario que sea uniforme para todas las Fuerzas Armadas.
tanto para los que se han pasado al retiro antes del 2012 como los que han entrado al servicio después del 2013. Ok, muchas gracias. Candidato, tiene un minuto, candidato Pedraza, para responder esa pregunta. El presidente constitucional, Ollanta Humala, siempre ha sido sobrio en el manejo de la caja fiscal. Las proyecciones que en su momento hicimos nos permitían un incremento sustantivo al personal activo, que osciló entre 100% hasta el 300% incluido, y un pequeño aumento a los retirados. Por supuesto, el decreto legislativo 1133 que el almirante alude va a ser objeto de revisión. Hay una larga discusión con el Ministerio de Economía. Creo que tanto activos como pensionistas deben de percibir el mismo ingreso. Nosotros apreciamos mucho el aporte de policías y militares en la época de terrorismo y el aporte que hoy mismo brindan, de manera tal que, desde mi perspectiva, por supuesto, será una norma que habrá que revisar, porque la homologación es ahora parte de una segunda etapa que nosotros la vamos a impulsar desde el Ejecutivo con el respaldo del Congreso. Ok, muchas gracias. ¿Tiene un comentario, una observación, candidato Montoya? En todo caso, pasamos a la pregunta del señor Pedraza. Solamente un mensaje para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estamos viendo que ambos vamos a corregirlo, así que estén tranquilos. Vamos a generar conciencia para que todos los candidatos corrijan estos errores. Ok, muchas gracias. Ahora, candidato Pedraza, tiene usted un minuto para formularle una pregunta que usted considere pertinente al candidato Jorge Montoya. Tiene un minuto, por favor. Muchas gracias. Almirante, he estado revisando el resumen del plan de gobierno de su partido, y en el aspecto relacionado con seguridad se alude a que se derrotará la delincuencia común a través de unidades itinerantes de pacificación ciudadana, inteligencia, agentes encubiertos. Dice que estarán integrados por policía, Serenargo, municipalidad, poder judicial, fiscalía, etcétera. No logro entender con claridad cómo funcionaría una situación integrada así, porque todos tienen roles diferentes, y hacer itinerancia en esas instituciones probablemente no funcione. Si por favor me lo puede explicar. Sí. Ok, candidato, tiene un minuto. Gracias. Se ha hecho un enunciado de los elementos que se van a trabajar dentro del plan de seguridad ciudadana. Pero es más o menos lo que he explicado al inicio. Vamos a tener una integración completa en todos los niveles y todos los actores. Vamos a integrar también a las rondas campesinas en las zonas geográficas que correspondan. Vamos a tratar de nuevamente conseguir la ley para que tengan la autoridad legal para actuar. Consideramos que su trabajo es muy importante en la zona de la sierra, sobre todo. Vamos a analizar el tema cómo se puede hacer la seguridad ciudadana en la región de la selva. Cada región de nuestro país tiene particularidades, por eso hemos hecho un enunciado general totalmente. Los planes van a ser adecuados para cada una de las regiones del país. Ok, candidato Pedraza, ¿tiene alguna observación a lo expuesto por el candidato Montoya? Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con que cada región del país necesita una respuesta específica. En la zona de selva, la zona andina, por supuesto. Los ronderos tienen un marco normativo ya. Vamos a nosotros a trabajar en fortalecer el marco normativo de las juntas vecinales, grupos de ciudadanos voluntarios que acompañan a la policía, que constituyen la primera línea de alerta temprana, que hay que fortalecerlos. En estos últimos 5 años se ha prácticamente abandonado ese trabajo que se ha tenido con miles de rondas campesinas o rondas urbanas también, juntas vecinales, aquí en Lima, por ejemplo, porque sin esa alerta temprana, el patrullaje integrado y preventivo va a fracasar. Lo único que sí, siempre me va a quedar la duda es cómo funcionaría ese sistema integrado, porque ciertamente juntar Serenargo, policía, fiscalía, poder judicial, no es un tema que habitualmente funciona. Ok, muchas gracias. Con respecto a la última pregunta, tal vez no le ha quedado muy en claro. Tendrá un minuto, candidato Montoya, para, si gusta, comentarlo. Sí, hay un tema. En nuestro plan de gobierno, el jefe del barrio va a ser un actor principal, reforzando lo que ha dicho el doctor Pedraza en el tema del barrio que se ha dejado abandonado. Y con relación a esa integración es necesaria. La policía interviene y detiene. El Ministerio Público es el que les hace el proceso. Tiene que haber una integración, tiene que haber una comunicación clara de cómo operar.
para que no suelten a los que son agarrados por la policía. Si se tiene que modificar el Código Penal, se tendrá que modificar para dar alguna medida que permita detener, así sea por el robo de un celular al que ha sido el delincuente. Y el otro tema es que queremos que haya una rehabilitación también especial, trabajo comunal, otro tipo de cosas que que vamos a tener que reglamentar, porque no existe la norma actual para hacerlo. A eso se refiere el integrar todos los sistemas. Ok, muchas gracias a ambos. Vamos a pasar nuevamente al bloque Defiende tu curul, pero esta vez vamos a formularle una pregunta a cada contendor. La primera pregunta va para el candidato Pedraza. Han pasado 3 meses desde la muerte de Brian Pintado e Inti Sotelo, incluso en las protestas agrícolas. Y en ese sentido quería preguntarle, ¿qué estrategia plantean de su partido nacionalista para evitar la fuerte represión policial, incluso en conflictos sociales? A ver, cuando nosotros asumimos el gobierno, encontramos que más heridos en conflictos sociales eran de la policía que ciudadanos civiles. No tenían equipamiento. Hemos comprado más de 60.000 equipos de protección personal, porque evidentemente en conflictos sociales hay en ocasiones una mutua agresión. Sin embargo, la policía tiene la autoridad para hacerlo. Tiene que restablecer el orden público. De manera que lo que hay que simplemente es rediseñar la forma de intervención. Desde mi punto de vista, la policía sí tiene la capacitación para hacerlo. Creo que en el caso que usted señala, lo que ha habido es un descontrol básicamente en un foco donde hubo agresión de quienes manifestaban también, y obviamente creo que el líder, el oficial a cargo de ese operativo no supo conducir correctamente. La investigación tiene que saber a estas alturas quién portaba las armas, quién portaba la escopeta, porque la policía tiene una organización básica que permite saber dónde estaban desplazados cada uno. De manera tal que en policía, con esto termino, todos saben que cuando se interviene, se afecta, lesiona o mata, siempre hay investigaciones. Solo que las investigaciones tienen que llevarse a cabo con la ponderación correspondiente, sin descarnamiento y con el respaldo a la institución. Ok, muchas gracias. Candidato Montoya, tiene un minuto también para hacer una observación a lo expuesto. El candidato ha hablado sobre, bueno, un rediseño en cuanto a la intervención. Me gustaría que usted comente, por favor. Tiene un minuto. Sí, bueno, un tema que me preocupa mucho es el tema de la Ley de Empleo de Fuerza de la Policía Nacional, que busca la proporcionalidad para actuar. Tenemos que cambiar la proporcionalidad por la superioridad. Para poder vencer al enemigo hay que ser superiores que el enemigo, no proporcionales ni iguales. Entonces, esas leyes que existen, igual que para las Fuerzas Armadas, de proporcionalidad, generan estos problemas donde no se logra reprimir de manera adecuada el orden público. Cuando la medida de disuasión es fuerte y contundente, las personas que están actuando en contra del orden público se retiran, porque nadie quiere ser herido. Pero cuando las medidas son iguales y ellos tienen toda la capacidad de tirarle piedras a los policías, ondas, flechazos, granadas, fuegos artificiales, entonces no se puede lograr el orden público y lo que se consigue son tener heridos de la policía más que todo. Entonces a la policía hay que darle las armas legales que necesita para actuar. Con las que tienen creo que son insuficientes, habría que mejorarlas. Ok, muchas gracias, candidato Montoya. No sé si tiene algún comentario, candidato Pedraza, tal vez para extender un poco sobre su exposición. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, solo diría que por supuesto que todos los peruanos sentimos la muerte de jóvenes estudiantes en el contexto de una protesta social. Cualquier muerte hay que lamentarla. La policía sabe que todo eso se investiga siempre. Yo creo que no hay un tema normativo. Ahí voy a discrepar con la investigación. Si bien la ley de uso de fuerzas alude a la proporcionalidad, alude también a la gradualidad. Por tanto, es el oficial a cargo del operativo quien tiene que comandar y decidir cuándo se interviene, cuándo se retrocede un poco o cuándo se avanza. Creo que en ese caso concreto lo que ha habido es un inadecuado manejo del comando y espero que eso se sancione para ver si hay negligencia o ha habido una intervención dolosa e inadecuada. Ok, muchas gracias, candidato. Ahora vamos a pasar al turno del candidato Jorge Montoya. La pregunta directa es, sabemos que no hay seguridad si no se combate la corrupción. En ese sentido, ¿qué reformas y acciones se debe impulsar para evitar y castigar la corrupción y a veces la impunidad policial? Tiene 2 minutos para contestar, perdón, 1 minuto para contestar.
La corrupción en líneas generales en el país, ¿se refiere o solo a la policía? En el caso de la policía. Bueno, es parte del problema de corrupción que existe en el país en general. La corrupción en la policía no es que la policía sea corrupta. Hay puntos donde se generan actos de corrupción. Normalmente de corrupción en la de tránsito, en el conseguir prebendas en las carreteras, ese tipo de cosas. Y muchas de esas son porque las papeletas, los valores son tan elevados que la gente no tiene cómo pagarlos. Entonces, se inducen a la corrupción al tener un freno para poder cumplir con el pago. Por decirle, una papeleta de 1.200 soles para una persona que gana 1.000 soles al mes. Es impagable. Entonces, ahí viene la corrupción. El sistema genera la corrupción. Hay que cambiar y modificar el sistema de sanciones que tenemos establecido. Esas sanciones son para uno que gana en dólares, no para el peruano que gana en soles y gana con la justa del sueldo mínimo. Cambiando eso, vamos a disminuir un foco de corrupción importantísimo que es en la cadena baja de la Policía Nacional. Después, para el resto, hay que cambiar el régimen disciplinario de la policía y de la Fuerza Armada. El actual régimen disciplinario es muy garantista para el delincuente. Uno no lo puede votar, tiene que cumplir con el debido proceso. Y acá en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional lo que se necesita es rapidez e inmediatez en la sanción. La disciplina se actúa en el momento. No se puede pensar que se va a sentar en una mesa uno a discutir si lo que actuó estaba bien o mal. Esas cosas que han cambiado desde el año 2002, 2003, debemos rehacerlas porque eso nos genera una herramienta que impide luchar contra la corrupción. Muchas gracias, candidato Montoya. Tiene un minuto, candidato Pedraza, para contestar o objetar de lo que ha dicho. El candidato se ha referido sobre una desproporción incluso en las sanciones que puede conllevar, ¿no? Incluso muchas veces a las coimas. Entonces, tiene un minuto para hacerlo, candidato. Sí, creo que la corrupción en la policía es un tema que hay que combatirla bastante y con el ejemplo. Ha sido penoso saber que oficiales generales de la policía han estado involucrados en la compra indebida de equipos de protección en el contexto de la pandemia. Y esa investigación no tiene que llevarse a cabo solo por si se compró bien o mal, sino por los efectos que esa mala compra ha podido generar en vida y las familias policiales. Han fallecido por el COVID 550 personas, 550 policías, y eso es muy grave, de manera tal que la corrupción, sin duda, en esto coincido con el almirante Montoya, es un tema endémico. Nosotros en el gobierno del presidente Humala hemos reformado el sistema normativo, el sistema de sanciones. Es inevitable someter a un procedimiento con el debido proceso a quien se le imputa algo irregular, porque si no, el Poder Judicial, como ha venido ocurriendo siempre, lo repone por un amparo y muy rápidamente. La investigación básica, escuchándolo, pidiendo el descargo, es fundamental porque así entonces se vota, se expectora definitivamente la institución al mal elemento y eso, por supuesto, tiene que continuar. Ok, muchas gracias, candidato Pedraza. Tiene un minuto, candidato Montoya, en caso quiera agregar algún comentario. Sí, discrepo con el doctor Pedraza en lo del debido proceso y le va a parecer raro de repente que soy yo, estoy en contra de los derechos humanos, pero no es así. En las Fuerzas Armadas se necesita, y en la Policía Nacional se necesita disciplina inmediata. Eso no admite un debido proceso como se entiende en la parte civil. El debido proceso para nosotros es cumplir los reglamentos y las leyes. El que las incumple, claro que puede reclamar después de cumplir el arresto o después de cumplir la sanción, porque la cosa tiene que caminar. Puede significar posibilidad de muertes o heridos si es que es en una acción de armas. Por eso se necesita una acción rápida y que el comandante tenga el poder y la potestad de hacerse respetar. Y para eso se necesita tener la herramienta de coerción necesaria. Y ese es un sistema disciplinario ágil. El actual no permite eso. ¿Y eso qué cosa hace? Que los delincuentes, que son más vivos que el resto, tratan de buscar todos los resquicios que tiene este sistema para alargar indefinidamente su proceso, aumentando los plazos que están dados en la ley. Y eso es lo que sucede actualmente. Para dar de baja a alguien se demora meses. El sistema sería mucho más rápido. Gracias. Candidato Pedraza, si ha sentido una alusión, tiene un minuto para contestarla. La inmediatez de la sanción, por supuesto, es imprescindible. La rapidez de la sanción es ejemplarizadora y hay que empujar a ello. Pero, de nuevo, si bien la lógica indica hay que sacarlos con prontitud, si no hay notificación de la falta, no hay defensa, esa sanción
no queda en nada finalmente, porque con un simple amparo, ese señor va a volver, como han estado volviendo miles de delincuentes uniformados a las instituciones. Hoy retornan menos, porque en el gobierno del presidente Humala hemos implementado para el Ministerio del Interior, para la policía, el Tribunal de Disciplina Policial, que son órganos colegiados integrados por civiles que son expertos en procesos disciplinarios administrativos y que por tanto ya no hacen una revisión básica, sino procesal, que eso es lo más pertinente en este momento. Ok, muchas gracias a ambos. Vamos a pasar al último bloque, muy rápido este bloque, la verdad es muy ameno, muy dinámico. Vamos a plantearle una serie de palabras a ambos y ustedes nos van a contestar con lo primero que se le venga a la mente, ¿no? Una frase corta. Comenzamos con el candidato Pedraza. Pena de muerte. Sanción simbólica. Manuel Merino. Un fiasco absoluto. ¿Hubo golpe de Estado a Vizcarra? Por supuesto, golpe de Estado. Francisco Sagasti. En transición. Cuarentena. Inevitable en ocasiones, pero gran desastre económico. Ok, muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Jorge Montoya. A ver, candidato, vamos a empezar con la primera palabra. Marchas de noviembre. Alteración del orden público. Aborto legal. Asesinato. Martín Vizcarra. Delincuente. Pena de muerte. Violadores. Por último, candidato. No, perdón, cuarentena. Terror. Ok, muchas gracias a ambos candidatos. La verdad ha sido un placer escuchar porque ustedes tienen, la verdad, mucha experiencia en gestión, tanto en seguridad ciudadana y como gestión pública. Solamente unos 30 segundos de palabras finales para cada uno. Vamos a empezar con el candidato Jorge Montoya. Tiene 30 segundos, candidato. Bueno, agradecer la invitación y decirle a la población que pertenezco al Partido Renovación Popular, llevo el número 1 por Lima, para que voten por mí, y agradecerle al candidato Pedraza por el debate que hemos tenido, que seguramente nos vamos a ver en el Congreso para intercambiar ideas. Ok, muchas gracias. Candidato Pedraza, es su turno, tiene 30 segundos. Gracias. Gracias por la invitación y por compartir este espacio con el almirante Montoya. Tomo la palabra, nos encontraremos en el Congreso. El Partido Nacionalista lo que ofrece al país es estabilidad política y económica, como ya lo hemos visto. Nosotros sabemos gerenciar, tenemos experiencia de buen gobierno, hemos dado muestras de cómo se ejecuta el presupuesto en favor de las mayorías y por tanto con el nacionalismo lo que ofrecemos es país estable en el ámbito político, económico y por supuesto superaremos el tema sanitario. Muchas gracias. Okay. Muchas